Hola amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y compartir en este espacio de Pregúntale al Experto, donde la misión es que ustedes aprendan de los expertos lo que está pasando, cómo resolverlo y aclaren sus dudas. Es muy importante en estos días que estemos informados porque, aunque ustedes no lo crean, los scams, como los conocemos, o los fraudes, se han incrementado de una manera estratosférica. Y bueno, aquí tenemos a estos panelistas que en la sección pasada nos estaban contando de los fraudes que hay en el sector inmobiliario, pero también quisiera que ellos nos compartieran los diferentes fraudes de los que ellos tienen conocimiento y también el público, para que ustedes puedan saber qué hacer si son víctimas de eso, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo me estacioné en Houston y recibí una notificación por texto de que no había pagado y que si no pagaba me iban a hacer una multa. Eso era un fraude. Entonces, como eso hay muchas cosas. Yo creo que los fraudes se minimizan cuando la gente se informa y se educa y sabe que es un fraude, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, les pido que les demos un fuerte aplauso aquí a nuestros panelistas y les agradecemos su tiempo y su conocimiento. Gracias por estar aquí. Y bueno, si se presentan y nos empiezan a platicar de este tema, se los voy a agradecer. ¿Yo soy yo? Sí, ok. Muy buenos días a todos. Acá César Vázquez Flores, de Flores Continental Financial Service, y pues contador, asesor financiero, y estoy aquí para colaborar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Beltrán. Soy el fundador de Real Estate Help Center. Somos una organización no profit que ayudamos a la comunidad a resolver problemas del housing. Buenas tardes, mi nombre es Rigoberto Juárez, tengo una compañía de bienes raíces comercial y residencial. Tengo en el ámbito de real estate 34 años. Bueno, ya recibí la primera pregunta. Me dicen, oye, recibí una carta diciendo que mi propiedad no había sido registrada en la ciudad y que pagara $75 para hacerlo. Esa no se considera un fraude, se considera un negocio, ¿cómo se le dice? Un negocio despecto. Es decir, hace cuenta que te hacen creer que necesitas esa información y que la única manera de agarrarlo, porque hasta la carta viene casi como reflejando que viene de la ciudad o que viene del condado, pero no es para asustarte, para que tú le mandes el dinero. Esa información es pública. Tú te metes en la computadora al condado de Harris County, Fort Bend, donde sea, y te metes y agarras cuenta y ahí puedes imprimir tu información. Sí, es muy similar a cuando abres una empresa, una LLC o una incorporada, y ahí a la semana te da una carta y dice, mira que tienes que publicar estos pósters. Y el logo es muy similar al de Texas, ¿no? A la Secretaría de Estado, y la gente va y paga. Son $75, $100, y a veces, y sí nos ha tocado gente que abre empresas en otro lado, vienen con sus documentos y, ¿pero esto qué es? No, me dice, yo pagué, pero usted no está obligado a esto porque no tiene empleados. Generalmente es por el asunto de payroll. Ah, no sabía, pues voy a ver que me devuelvan el dinero. Pues buena suerte, le digo, porque como dijiste, es información que sí es hasta cierto punto correcta, pero no está completa. Y si cumplen con abajito bien chiquito, dicen, por si acaso no tenemos nada que ver con el Estado, esto es completamente voluntario y no estás obligado. Pero está bien chiquitita la letra, bien abajo mínimo. Eso le pasa mucho cuando compras casa nueva y si tú sabes, cuando vas en tu casa puedes aplicar para el homestead. Y entonces ellos te mandan, esa compañía, como es pública la información, cerraron los fulanos, inmediatamente una carta. Y a la gente dice, no, pues es que es parte del proceso. Y como está fresco, la gente paga ese dinero cuando lo podía hacer. Es más, cuando vas en la compañía de título, una buena compañía de título te incluye el documento para que cuando ya te toque, lo puedas someter como homestead. Pues yo creo que aquí el consejo sería que si tú recibes un documento y no estás seguro, le hables a tu agente de real estate o a tu contador para preguntarle qué tan real es. Y yo creo que sería el primer punto, ¿no? Siempre preguntar. Eric, ¿tú quisieras comentar algo? Bueno, yo pienso que la gente debe de saber que existe un County Appraisal District, donde cada condado, supongamos Harris County Appraisal District, puede la gente meterse a ese website, o si está en Montgomery, es Montgomery County Appraisal District, o Fort Bend County Appraisal District, y pone uno Search Property,
pone la dirección de la propiedad y ahí inmediatamente sale toda la información de la propiedad. Y ahí sale los impuestos, todo lo que necesita ver sobre su propiedad. De esa manera, pues ya la gente tiene una mejor idea de cómo está su situación dentro de los impuestos de la propiedad. Perfecto. Bueno, ¿y quién quiere empezar a platicar de los scams más frecuentes que han visto en la industria? Yo comienzo si quieres. Okay. El más frecuente que nosotros creemos, de acuerdo a la estadística, es lo que se llama wire fraud. El wire fraud es el scam que usan las personas cuando porque hay mucha transacción de ventas ahorita, y haz de cuenta que en los tiempos de antes ibas con el dinero o contaban el dinero o hacían cash check, y ahora ya es más común el dinero por cable. Es decir, ¿sabes qué? Los fondos te los vas a entregar a la compañía de título por cable. Entonces la persona va y le dice al banco, ¿sabes qué? Necesito que me le des este cableado de cierta cantidad. Transferencia, para los que no saben. Transferencia de cable. Ajá. Y haz de cuenta que estas personas sacan esa información y cambian un poquito el correo electrónico de una manera, le ponen en vez de una I, le ponen un 1 y ya parece que es el mismo persona. Mr. Smith, el realtor, lo que sea, y mandan esa información y dicen, mira, aquí te va la información, necesito que me deposite, este va a ser el número de cable, este va a ser el número de ruta y necesito que me lo mandes y necesitamos cerrar porque si no, no vas a llegar a tiempo de cerrar y todo ese asunto ahí. Y la gente, por no fijarse, no sé, se le hace más fácil porque ese mismo Smith que habló conmigo ayer y el email se ve, o sea, no lo estás percatando que es un 1 en vez de una I y te equivocas y lo mandas. Y media vez aprietas el botoncito y ya se fue y no sabes para dónde se fue ese dinero y ya no lo vas a recuperar. Hay un 21% según las estadísticas que puedes recuperar. ¿Y ahí quién lo pierde? El que lo mandó. El que lo mandó. Entonces lo que debe de hacer, por eso la compañía de título dice, te voy a mandar instrucciones de cómo vas a hacer el cable, pero primero es que debes de llamarme para asegurarme. Entonces tú sabes que compañía de tal persona, pero no el número que te mandan en el correo electrónico, porque ellos te van a poner un número. Obviamente que voy a llamar el número y te van a decir que es correcto, pero no es correcto. Tú tienes que llamar el número de la compañía de título donde tú abriste, donde vas al cierre y decir, oye, quiero verificar que mi cuenta que tenemos para el cierre, dame la cantidad y dame el número del GF number que tengo que tener para poder hacerlo. Pero sí son millones de dinero que se pierden todos los días en esa parte. Oye, ¿no crees que sería mejor que fueran con un cashier check? Ya muchas de las compañías no están queriendo aceptar cashier check porque en el cashier check también hay fraude. ¿Cómo se puede hacer fraude en el cashier check? Porque la persona va, según va y me dijo una compañía de título a mí que no, por eso no lo aceptaron porque ya les pasó 2 veces, donde la persona somete el dinero para hacer y después de una manera cancela. Entonces cuando, no sé cómo lo cancela, pero cancela esa cantidad, como que sacan el dinero del banco, porque haz de cuenta que el banco te da el cheque de cajero, pero lo saca de tu cuenta. Pero si tú sacas dinero de tu cuenta, este dinero que mandaste en el cash check ya no tiene los fondos justificables porque lo sacó el fulano de donde los tenía. Oh, wow. Está bien raro, pero no me dejaron, uno último cierre que tuve, no me dejaron hacer cheque de cajero, 2 de la misma compañía, porque me dijo, no queremos pasar la misma cosa. Están en litigaciones todavía por el dinero ese, porque ahí la compañía que pierde es la compañía de título, porque ellos te dieron título de algo que no pudieron sacar el dinero. Y están obligados, además, a pagarle al vendedor. Sí. Porque esa es la obligación de la compañía de títulos. Por eso es tan importante que todas sus transacciones de real estate las hagan en una compañía de títulos, porque es la que transfiere el título y el dinero, ¿verdad? Correcto. A cómo va. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Fíjate que yo pienso que acabas de tocar un tema muy importante, que es las casas de títulos. La casa de título regularmente en nuestros países, nosotros hacemos todos los trámites ante un notario, que básicamente es una casa de título. Bueno, el notario es lo que hace una casa de título aquí, pero aquí existen notarios. Entonces la gente tiene ese problema, están muy confusos porque van con un notario aquí en Estados Unidos, creen que es lo mismo que una casa de título, que un notario en México o en los otros países. Entonces es bien importante que aquí un notario en Estados Unidos, lo único que es una persona que tiene un sello que certifica que la persona se está identificando
en ese momento. Solamente es lo que hace un notario. El notario solo certifica que Juan Pérez enseña una identificación que dice Juan Pérez y lo apunta en su libro y dice que Juan Pérez es el que firmó en ese contrato. Ese es el único función que hace el notario. El notario de aquí de Estados Unidos no hace escrituras, no hace contratos, no hace nada más que certificar la presencia de la persona que está aquí. Entonces mucha gente comete ese error más grande, que en vez de ir con una casa de título, vaya y hace transacciones con un notario. Yo me dedico a resolver problemas de foreclosure, de que la gente le quieren quitar sus propiedades. Y el principal problema es ese. Uno, el 80% de mis casos vienen de que no tienen un título. O sea, fueron y lo hicieron con un notario. Otro problema gigantesco que se ve ahorita y que lo veo muy comúnmente se llama Contract for Deed. ¿Qué es eso? Un Contract for Deed es un contrato donde yo te estoy vendiendo la propiedad, pero no te doy el título de la propiedad. Te voy a entregar el título de la propiedad hasta que termines de pagarme el contrato. Aquí en Texas ese contrato los jueces no lo quieren. Y entonces, ¿qué es lo que hace también? Vamos a regresar a otro problema de nosotros los hispanos. Que a veces vamos a un despacho de abogados. Y porque vemos que estamos en un despacho de abogados decimos, esto es serio. Quiero que la gente entienda esto. Si tú tienes un abogado, el abogado trabaja para ti. Pero si tú vas a un despacho de abogados a comprar una propiedad, ese abogado está trabajando para la persona que está representando, o sea, para el vendedor de la propiedad. Entonces, cuando vamos a firmar un contrato, ese contrato va a ir en beneficio no de nosotros, va a ir en beneficio de la persona que nos está vendiendo la propiedad. Entonces, ese es otro problema de nuevo. No van a una casa de título, o van con un notario o van con un abogado, pero van con el abogado de la persona que les está vendiendo la propiedad. Ese es el problema más grande. ¿Por qué? Porque estás yendo con el abogado que representa al vendedor. El abogado va a hacer el contrato en beneficio para el vendedor, para proteger al vendedor, no para protegernos a nosotros, los compradores. Entonces, ¿qué es importante? Que aquí en el estado de Texas existe un contrato que se llama Texas Real Estate Contract, que todo me lo conoce como el TREC. Es bien importante porque ese contrato está diseñado por las leyes de Texas para proteger al comprador y al vendedor. De esa manera nos vamos a evitar cláusulas o palabras que pueden generar problemas en la ejecución de un contrato. Por ejemplo, si firmamos un contrato y dice Mr. Smith o Mr. Hernández and el nombre de una corporación, el nombre del dueño, significa que los dos tienen que firmar. Pero si sale Mr. Hernández y Mr. John o Mr. Johnson, significa que cualquiera de los dos puede firmar. Entonces, ¿qué pasa si yo firmo un contrato diciendo Eric Beltrán o Mr. Smith? Significa que el señor Smith tiene el mismo derecho que yo. Entonces, solo ese cambio de palabra que nosotros en nuestro idioma no lo sabemos y por ley no lo conocemos, pues lo vemos, lo firmamos y entonces eso afecta muchísimo. Por eso siempre es bien importante, como comentaste, hacerlo dentro de una casa de título. Entonces, Contract for Deed es el peor instrumento para comprar una propiedad. Otro donde yo veo mucho fraude es Rent to Own. Esos programas de Rent to Own son contratos que están a favor del vendedor y no están apoyando al comprador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que en una compra de propiedad a través de un sistema bancario, lo que hace el banco es que el banco me da a mí la propiedad, me da el título de la propiedad y yo como banco genero una nota. Entonces yo lo único que estoy haciendo, estoy pagando al banco la nota y hasta que se pague la nota, se libera el título y ya soy completamente dueño de mi propiedad. Pero tengo un título. En este programa, en estos contratos de Rent to Own o Contract for Deed, nunca el dueño tiene un título. ¿Qué sucede en ese momento? Si yo no soy dueño de un título, pues no soy dueño de nada. Entonces no estoy totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque la propiedad no está en mi nombre, la propiedad sigue estando en nombre de esa persona y en una pelea legal, pues el que realmente tiene la posesión del título
es la persona que nos está vendiendo. Entonces, volvemos a repetirlo, cuando hay una transacción siempre vayan con la casa de título. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a evitar tener problemas con contratos que van a estar siempre a favor del vendedor, no de ustedes, los compradores. Es un problema que es bastante grande y que yo lo veo día tras día. Wow, muchas gracias. Muy buena información. César, ¿quieres agregar algo? Hay bastante, más del punto de vista financiero, del punto de vista de impuestos. Uno de los errores que he visto justamente con el tema, ¿no? Wire transfer, en primer lugar, tal vez no te ayude a ti, pero le va a ayudar al que sigue. ¿En qué sentido? A veces pues ya perdimos el dinero, ¿no? Nos sacaron los 5, 10 mil dólares, nosotros lidiamos con internacionales y lamentablemente les pasa eso. Y una de las raíces del problema es porque en muchos países de Latinoamérica, quien te hace todo es el notario y se encarga absolutamente todo. Tú solamente vas y firmas y te vas. Eso es lo que... Sin embargo, acá en el modelo de Estados Unidos, tú eres responsable de lo que estás firmando. Y si pierdes, pues tú tienes mucho que perder. O sea, está la responsabilidad de cada uno de nosotros revisar, leer y entender, porque eso es lo que tú estás firmando. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si ya mandaste el dinero, ya lo perdiste, una de las cosas que te dicen las autoridades, te lo dice el IRS, te lo dice Defensoría del Consumidor, es reporta eso. Porque está bien, vamos a quejarnos, ¿no? En las redes, vamos a hacer la más publicidad. Ok, eso es parte del proceso, pero anda y denuncia. ¿Por qué? Porque hay compañías, hay personas que han hecho... no eres la primera persona que engañan con esto de los envíos, pero si el gobierno tiene la información de 5, 10, 20 personas a la cual esta entidad le ha hecho lo mismo, pues ya puede entrar a investigar. Entonces puede ser que tú puedes recuperar dinero porque colaboraste con esa investigación. Esa es y el IRS tiene formatos donde dice, mira, si alguien ha ganado dinero y alguien que te roba dinero es ganancia. Y acá en la ley con el IRS tienes que reportar. Si tú robas, reporta eso como ingreso. Así es la ley, ¿ok? No. Entonces, tal vez no lo agarran por defraudarte, pero sí por no reportar esos ingresos en sus impuestos, ¿no? O sea, así que por ahí lo agarran más rápido que por haciendo todo este bullerío, esta colecta. O sea, solamente tengan en cuenta. O sea, si les pasa, por favor, repórtenlo. Y es muy importante trabajar con las casas de títulos, con casas de títulos profesionales. ¿Por qué? Y también yo he visto con este asunto de notarios. Hay gente que vende las casas, que son extranjeros, y ya hay una ley, FRIPTA, que te dice, mira, cuando tú eres extranjero, no vives en este país, y tú vendes una propiedad tuya, tienes que, la casa de título o la persona que te está ayudando a eso, tiene que retener el 15% de la venta y mandarlo al IRS. Eso es para el IRS, está ahí pues justamente porque quiere asegurarse que va a recibir su parte. Hay excepciones y justamente por eso es importante hablar con contadores, con asesores de impuestos que te pueden ayudar para poder reducir esa retención o en raros casos hasta evitarla. Pero, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente cuando quiere ahorrar y más cuando es una casa de título? Van a cobrar un tanto porcentaje. Ah, no, y un notario me lo hace por 100 pesos, ¿no? $100. O sea, con el notario, pues ya de por sí hay problemas en la escritura. Él dice, ¿y tengo que hacer nada? No, véndelo así nomás. Y después le caen las multas, después incluso pueden meter en problemas hasta el realtor y todo por no organizarse. Entonces, tengan en cuenta que este es un país diferente, las reglas son diferentes. Hay mucha gente que dice, no, que yo 20 años así. Sí, 20 años en su profesión, y eso se respeta. Pero cuando va a comprar la casa por primera vez en su vida, después de 20 años de pasar trabajando en este país, tiene que seguir este proceso. Si no, lamentablemente está expuesto, usted mismo, sobreexpuesto, a que pueda ser presa de esta gente que se aprovechan de nuestra comunidad. Wow. Y déjenme contarles que nadie en Texas puede ejercer ley más que los abogados. Entonces, ni los realtors, inclusive, ni los notarios pueden hacer documentos que no... Los realtors usan documentos que ya están hechos por abogados, pero la gente no puede hacer documentos porque eso es ejercer ley y en Texas eso es penado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado.
¿no? Una pregunta que quería hacerte, César, si alguien no tiene documentos y sufrió fraude, ¿puede de todas maneras denunciar o no puede denunciar? Sí, como les digo, o sea, la denuncia ante el IRS lo puedes hacer. No tiene nada que ver que tengas papeles o no. No cuenta nada de eso, es tú colaborando con la justicia. Incluso rara vez, pero nos hemos encontrado casos en donde la investigación, porque el IRS tiene su departamento de investigación criminal, justamente que viene por lavado de activos, y pues yo cuando me dieron el tema me puse a hacer fraudes, porque yo sé de la industria, pero encontré listo y nunca acababa. Hay un departamento de investigación criminal, CI se llama, Criminal Investigation, dentro del IRS, y están debajo directamente del Tesoro, y esos son los que portan y esos son los que investigan. Entonces, si no tienes papeles, estás acá y el caso es muy grande, pues conversa con un abogado de migración, y este abogado de migración puede, ¿no? Hay unas visas que es que te dan cuando colaboras con un crimen. Entonces, pues es conversar, asesorarte, no un abogado de migración, pero la moraleja es cualquier persona, incluso, como les digo, gente que está fuera del país, que nunca ha pisado Estados Unidos, pero lamentablemente les han estafado, les han hecho fraude a la hora que enviaron esos dineros, pues han denunciado, ¿no? Y la denuncia está ahí, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que he vendido casas y han sido, cuando no tienes documentos aquí, te consideran extranjero, y si no exceden un monto, no pagas impuestos. Entonces, asesórense, como él bien dice, porque a lo mejor tú estás teniendo miedo de que vas a tener que pagar impuestos o te van a retener algo y resulta que no te retienen nada. Si fue tu casa, habitación, estás casado y viviste ahí un tiempo, muchas veces no tienes que pagar. Entonces, aguas, no se queden con esas ideas. A veces solamente son ideas, no son realidades, ¿verdad? Sí, me gustaría, ahora que me gustaría empezar con eso, porque el tema que tú has tocado es muy importante, porque es uno de los fraudes que me ha tocado ver ya en la parte de impuestos, cuando veo con mi equipo y me llegan datos, porque nosotros pedimos documentos. O sea, el equipo de declaración de impuestos, cuando va a la oficina, te va a pedir. No es simplemente, pues, se me da la gana de decir esto. No. ¿Cuál es una prueba? Porque eso es lo que el IRS está exigiendo. Siempre ha sido así. Lamentablemente, y esa es la industria de nosotros, cualquier ser humano que se levanta y quiere ser preparador de impuestos pasa a ser preparador de impuestos. Para non-profit, corporaciones, firman payrolls, y ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tal vez, espero que tenga buena intención, pero le está haciendo un mal a su propia comunidad. Y en lo que es lo que tú dices si hay una ley que te exenta como soltero hasta $250,000 de ganancia neta, o $500,000 si tú y tu esposa lo hacen juntos, los impuestos, en una casa que ha sido tu residencia principal y en la cual durante los 5 años de la fecha que tú vendes la casa para atrás, tú has estado usando esa casa como residencia principal 2 años. Eso es cierto. Hay otros más detalles, pero general es eso. El problema es que hay personas que esa no es su casa principal, ha sido su casa, ¿cómo se dice? Second. O han sido casas de renta y no cumplen con esos 2 años. Pero el amigo, la amiga, no te preocupes, ¿quién te va? Con tal que pongas la dirección, ¿no? Siempre, porque siempre se usa la dirección, sí, hablo de usar la dirección. Y después a la hora que les llega la auditoría, les dicen, comprueba, ¿no? ¿Dónde han estudiado los muchachos? ¿No? Los que tienen hijos. No, pues en Dallas. ¿Y dónde está la casa? En Houston. O sea que cada día tomabas un Uber, ¿no? 4 horas de venida, 4 horas de venida, que levantabas a las 3 de la madrugada para que lleguen los muchachos temprano. O sea, cosas que es irracional, pero lamentablemente la gente que quiere ayudar a veces, ¿no? Guía mal a sus personas. Ya fuera de las estafas, fuera de la gente que realmente quiere sacarte dinero. Entonces, por ahorrarse unos pesos, por no contratar profesionales, pues termina metiéndose en problemas, y esta es una área que sí he visto que la IRS ha estado, ¿cómo se dice? Dicen, te va a tener una excepción. ¿Por qué? Y ahorita necesitan más dinero, así que tengan mucho más cuidado. Hace 2 años empezó una invasión a casas abandonadas. ¿Quién quisiera tocar ese tema?
¿Alguien? Bueno, le llamamos nosotros suplantamiento de dueño. Es decir, estas son muy sofisticados. Ellos buscan propiedades abandonadas, pero lo hacen más en terrenos. En propiedades es un poquito más complicado porque por ende hay vecinos y todo ese asunto ahí. Pero hay propiedades hay muchas personas que se han ido fuera del país y dejaron su propiedad y nunca le han hecho nada. Y esas personas comienzan a ver quién es el dueño y comienzan a buscar. Lo único que no pueden cambiar es la dirección en el condado a donde se manda la correspondencia. Entonces estas personas agarran el nombre y hacen un título a nombre de ellos y lo pueden tener así. Y a una gente que viene, ¿sabe qué? Estoy vendiendo mi terreno, mi casa, ya no lo necesitamos, ahorita ya mis hijos están grandes, ya no queremos nada y ahorita lo vamos a hacer rápido y lo hacemos aquí con el abogado tal, porque tiene sus conexiones y todo. Y usted dice, oh, el nombre, y cuando aparece, cuando lo buscas en el récord, sale el nombre o sea, sale exactamente con toda la dirección. Lo único que no pueden cambiar ellos es, porque, por ejemplo, cuando registras tu propiedad en el condado te pide la dirección donde vas a recibir tu correspondencia y esa no va a cambiar porque ese ya está en el condado. Entonces, cuando esta persona viene, dame 40,000 y yo te lo voy a dar ahorita y vamos a hacer con un abogado, todo ese asunto, con un notario, lo que sea, y la persona como dice, oh, que es una ganga que voy a agarrar, vale 250,000 y me lo dan en 40,000 el fulano porque ya está viejito, lo que sea. Y así, y estas personas ni las ves porque no es puro por email o por carta, pero ni teléfono, porque son de otros países desde allá y están haciendo por todas partes. Sí, está horrible. Terrible. Sí. Eric. Fíjate que en el tema ese de home invasion, de que la gente se mete a casas que están abandonadas, sí ha habido últimamente muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente lo que hacen es que se meten en una propiedad, cambian las chapas de la propiedad y generan un contrato de compra-venta o de renta. Entonces, cuando llega la policía, llega el dueño, la casa está ocupada, lo que hace uno, habla a la policía. Oiga, fíjate que el señor está aquí, la policía llega y toca la puerta. Acuérdense que aquí en Estados Unidos las leyes son diferentes que en nuestros países. Aquí somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que en México somos culpables hasta que se demuestre nuestra inocencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? El señor dice que usted no es el dueño. Bueno, pues llegan, tocan la puerta. Sí, dígame, ¿cómo está? Sí, mi nombre es fulano de tal. Sí, puede identificarse. Uno no tiene por qué identificarse con la policía si no trae un warrant, si no trae algo en contra del dueño. Y como la policía o la persona, el dueño de la casa no sabe quién es la persona que está dentro, pues no hay ningún documento oficial que va con un nombre. Entonces, ¿qué sucede? El señor se identifica y dice, no, yo tengo un contrato de compra de renta por 3 años y pagué 1 año por adelantado. ¿Qué sucede en ese momento? El policía le dice, oiga, señor, alguien de los dos está mintiendo. Entonces, lo que tienen que hacer es arreglarlo ustedes en la corte. Sí. ¿Qué sucede en este momento? Que hay que hacer ya un proceso, hay que hacer una demanda en contra de esta persona para irse a la corte y eso ya al dueño le cuesta dinero. Por desgracia, en el momento que esta persona se mete a la propiedad, en ese momento ya tiene derechos de la propiedad, ya tiene derecho de su homestead. Entonces, en el estado de Texas, el homestead, del tener una propiedad, del tener una vivienda, está uno protegido. ¿Por qué? Porque ese es donde tú vives y tu familia. Entonces, en el momento que tú estás adentro de una propiedad y pusiste ya la luz a tu nombre o pusiste el agua a tu nombre, registraste algún producto a tu nombre y tienes un contrato, aunque el contrato sea falso, entonces tiene que irse ya a una demanda civil. ¿Qué sucede en ese momento? Que esas demandas pues pueden tardarse 6, 7, 8, 9 meses para que llegue una corte. Mientras tanto, esta persona pues está viviendo dentro de la propiedad y es un problema para sacarlo. ¿Hasta qué? Hasta que se pueda comprobar que pues definitivamente sí no es el contrato. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas ya son como crimen organizado, ya saben cómo funciona el proceso legal. Entonces lo que hacen es que
Se meten al County Appraisal District, ven el nombre del propietario, hacen el contrato al nombre del propietario, mientras que el propietario no sabe a quién está demandando, porque no sabe quién es la persona que está dentro. Pero sin embargo, esta persona sí sabe los datos de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí de nuevo esa información es pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe un problema ahí gigantesco. ¿Por qué? Porque estos procesos y esta gente sabe cómo manejar el sistema judicial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a una demanda civil, entonces pues yo lo que quiero hacer es que ir a corte lo más rápido posible. Pues sí, lo que esta persona hace es que dice, ok, tenemos corte el 1 de agosto. Muy sencillo, posponen el día de corte. Así de sencillo es. Su abogado dice, voy a posponer el día de corte para el siguiente mes. ¿Por qué? Porque tengo que revisar la demanda del otro abogado. Entonces la corte se pospone. Y entonces al posponerse la corte, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema está, pues el sistema de las cortes está ya sistematizado. Entonces, este caso lleva un calendario y a la hora de mover ese calendario se tiene que traslapar y a la hora de traslaparse, entonces ya es un problema. ¿Por qué? Porque entonces van a buscar, la corte va a buscar qué día está disponible para que ese caso y ese juez puedan estar en una audiencia. Y eso puede tardar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses o 4 meses. Y eso depende del condado. Como sabemos, Harris County es el segundo condado más grande en todo Estados Unidos. ¿Qué pasa con el sistema de la corte aquí? Pues que tienen muchos casos. Tienen muchos casos, no tan solo de vivienda, tienen muchos casos. Entonces, para encontrar un día de corte es un problema. Pero si el abogado lo cancela, encontrar la siguiente día de corte ese es otro problema. Entonces, cuando eso así sucede, yo hago también inversiones en bienes raíces, yo compro y vendo propiedades. Entonces tengo algunos socios inversionistas que también hacen lo mismo. Pues aquí la que le pasó a un amigo mío, dice, Eric, se metió un tipo a mi casa. Llega el policía, llegó el sheriff y dijo, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo? Yo no puedo hacer nada, tienes que demandarlo, hacer a través de la corte. Lo que él hizo, se esperó a que esta persona se saliera de la propiedad, entró, cambió las chapas de la propiedad y se quedó adentro de la casa. Cuando el impostor o el defraudador quiso entrar, él habló a la policía y dijo, esta persona está queriendo entrar a mi casa. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya la persona está dentro de su homestead. Él tiene la llave de la casa y ya está protegido por la ley. Mientras que la otra persona está afuera y no tiene la llave para comprobar que él es el dueño de la casa. Entonces, esa es una manera muy sencilla, pero puede ser un poco riesgosa. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de personas ya son sí, bandas, ya son gente que ya tienen mucha experiencia, pero pues aquí la ley de Texas también lo protege a uno, ¿no? Ya tomando posesión de la propiedad, ya no va a ser sencillo de que esta persona estando afuera puede decir que él es el dueño cuando uno está dentro, ¿no? O sea, hace uno exactamente lo mismo que ellos nos hicieron a uno, pero sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque pues no sabemos, estas personas pues son maleantes, pueden andar armados, pueden hacer no sé qué, pero pues no sé, este amigo pues tomó la oportunidad, ¿entiendes? Y se arriesgó mucho, pues sí, pero él ya se había dado cuenta que, por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo en Florida estaba sucediendo bastante, que la gente estaba metiendo no a casitas, a mansiones. Pero ha pasado más en Nueva York, creo, que en lo que es Florida, porque Florida y Texas tienen muy parecido el sistema, son un poco más duros. Donde ha pasado mucho es en Los Ángeles y en Nueva York, y en Nueva York está horrible, está incontrolable. Y otra vez, cuando hay vacíos de poder
y no está bien legal. hechas las leyes, eso es lo que pasa. Ok. César, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, Gracias, Eric. Sí, gracias, Eric. Del punto de vista de análisis y riesgo financiero, o sea, siempre cuando haces una inversión, así sea personal, ¿no? Así sea tu casa, ¿no? Tienes que tener esto en consideración, ¿no? Siempre que tú posees algo, ¿cómo lo cuidas? ¿No? Es una responsabilidad. Si es a nivel personal, pues te digo, uno de los consejos que yo le hago a mis clientes es, pues, ten cámaras, ¿no? Por tu seguridad, a veces la compañía de seguros te ofrece un descuento si tú pones cámaras, comunica bastante con tus vecinos para que se cuiden, otra cosa puede hacer. Después, sé muy cuidadoso con proteger tu privacidad. Hay maneras legales en cómo tú puedes, como es uno de los problemas es que la otra persona sabe todo de ti y tú no sabes nada de ello, pues hay una manera de minimizar ese riesgo, ¿no? Cuando tú proteges tu identidad, ¿no? Para evitar estos problemas, se llama Asset Protection, esta sección, la privacidad. Ya a nivel empresarial, ya las personas cuando vienen y dicen, mira, que yo quiero comprar una casa, que la quiero poner a rentar, y a veces la casa pues no se renta en 2 o 3 meses. Y ahí es donde pueden venir estos problemas. Entonces, para empezar, trabajen con realtors profesionales. Lo mejor es que pongan en su presupuesto lo que va a ser la compañía que va a proteger, que va a hacer el management, ¿okay? Porque al final de cuentas, cuando vienen mis clientes, yo les digo, mira, usted está aquí para ser el que va a hacer la estrategia, el inversor, no va a estar administrando, a menos que eso es lo que se vaya a dedicar y va a poner su propia compañía de administración de propiedades, que es diferente. Pero si no, pues hay que dejar a los expertos, porque los expertos saben minimizar estos riesgos, te puede aconsejar e incluso preguntar a tu asesor de seguros comerciales si es que hay una póliza que tú puedas agregar dentro de tu Rental Deadwood Policy, que es cuando tú tienes una casa no para que tú vivas, sino para que la rentes, justamente para que prevea esto, ¿no? Hay un litigio, tienes que sacar a alguien, pues, y si tú has pagado por un seguro que tiene esa póliza, pues el seguro se hace cargo, ¿no? No es lo ideal, pero es algo que te va a ayudar. Y pues tenga mucho cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Sí. Fíjense que ahorita que la gente está muy sola, ha pasado que se enamoran por Tinder, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez alguna historia de esas? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el estado de Texas, tú puedes vender una propiedad o darla o cederla por amor. Ajá. Sin recibir nada a cambio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque a veces pues te ven, ¿no? Que, ay, la mujer de mis sueños, la más hermosa, porque ya te vieron todas las propiedades que tienes. Tenga mucho cuidado, porque sí, bueno, a algunos de ustedes les ha tocado alguna de esas experiencias. A mí me tocó una amiga que desafortunadamente perdió su casa porque se enamoró de un inglés guapísimo que resultó ser un negrito de África, ¿no? Y que le decía que le iba a ser princesa y no sé qué tanto rollo, que vendiera su casa y le mandara el dinero, porque él con ese dinero iba a tener una inversión de $2 millones y se los iba a poner a ella, ¿no? Entonces, ¿ustedes no les ha pasado ninguna de esas cosas tan tremendas, tan tristes? Porque la pobre era viuda y pensó que se había topado con el príncipe de sus sueños y acabó sin casa, sin dinero y totalmente deprimida. Fíjate que a mí me pasó un caso de una señora que estaba en foreclosure. Entonces, cuando llegamos a hablar con la señora su propiedad, pues la señora estaba deshabilitada y entonces pues le preguntamos cuál es el problema, ¿no? Porque nosotros, para poder encontrar una solución cuando alguien está en una situación de foreclosure, tenemos que identificar el problema para saber qué programa de asistencia es el que le vamos a aplicar. Entonces, pues la señora tenía ingresos, entonces, y recibía su disability, su cheque y todo, y su cheque cubría sus gastos y todo. Entonces le dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dejó de pagar la propiedad si usted tiene dinero? Lo mismo, es que conoció a alguien por internet, la misma historia, que él era ex veterano, que estaba en una ciudad en África y que no podía venir, pero que había encontrado que tenía no sé cuántos millones de dólares en oro, pero que necesitaba
no sé, una historia terrible. Entonces la señora le estaba depositando $300, $400, $500 con la idea de que él iba a venir y esos millones de dólares en oro los iba a compartir con ella. Y no, o sea, lo peor del caso es que esta persona después de eso fue defraudada por un inversionista. Llegó un inversionista y le dijo que le iba a ayudar y el inversionista la robó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos inversionistas. ¿Por qué? Porque a veces estos inversionistas, uno, no tienen un domicilio. Los business cards, las tarjetas de business solo vienen con un nombre y un celular. Sí. Un logotipo. Pero no viene una dirección, un email, un número de fax, nada. Y eso es muy común, que dices, soy un inversionista y te das una tarjeta de inversionista. Y lo único que ves es John Smith, Investment Properties y un celular. Esta señora, a ser discapacitada y todo, pues yo pienso que, no sé, creía o creía en la gente, no sé, confiaba en la gente, o sea, estaba creyendo en este impostor en África y luego llegó esta inversionista y la robó. Wow. Sí. O sea, su casa... Claro. Sí, su casa de $300,000, nada más recibió $40,000. Ay, Dios mío. Qué pena. Todo lo demás se lo robó el inversionista. A ver, tenemos una pregunta del auditorio. Sí, mi pregunta es, si una persona, porque he escuchado a algunos amigos que pues me han tocado el mismo tema ya en la fundación, que ya están casi a punto de terminar de pagar su propiedad, están debiendo $30,000, $40,000 y quisieran pagarlos en full para ya quitarse los impuestos, los intereses. Entonces mi pregunta es si el saldo, lo que queda pendiente en el principal, está exento de impuestos, de intereses, al pagar la persona que decide pagar el saldo. Eso va a ser dependiendo del contrato que tengan, porque el contrato va a establecer el contrato va a establecer las políticas del contrato, o sea, va a decir hasta cuándo va a pagar intereses, y regularmente cuando se hace eso se tiene que pedir un payoff al mortgage company y el payoff va a decir cuál es la cantidad que se adeuda. Regularmente va a ser el principal y intereses, ¿no? Y también a veces los mortgages incluyen lo que es escrow, que son las taxas y la aseguranza. Entonces, dependiendo de cómo esté el contrato estipulado, si el contrato ya no tiene escrow, si nada más está pagando puro capital, pues solamente va a ser el capital, pero regularmente cuando es a través de un mortgage company, siempre va a pagar escrow, ¿no? Si no lo removieron. Bueno, lo que pasa es que va a depender. Por ejemplo, si cuando compraste la propiedad, la compraste con cierta cantidad de entre, te requiere que tengas una cuenta de escrow para que paguen los impuestos y la aseguranza. Normalmente en los préstamos, el más común, que es con bancario, no tiene prepayment penalty, entonces no tiene que preocuparse de si lo pagas antes, si lo pagas la suma que te falta, que vas a pagar extra, no. Lo haces cuando es un inversionista privado, muchas veces el privado dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar hasta que me pagues, si me vas a pagar por adelantado esa cantidad, te voy a cobrar cierta cantidad, eso está estipulado dentro de la nota. Pero en cuanto a pagos y todo, lo que normalmente hacemos es, esa persona le puede llamar a la compañía de donde está pagando los pagos y diga, ¿sabes qué? ¿Me puede dar un payoff? ¿O cuánto si yo quiero saldar la cuenta, cuánto me resta? Y ellos le dicen, mira, si me la pagas hasta septiembre 15, esta va a ser la cantidad. Pero si me la puedes pagar en septiembre 2, pero la cantidad ya te la dio exactamente, no se va a pasar de esa. Y otra pregunta, ¿y el payoff es gratuito o hay que pagar? Es gratuito, sí. Sí. Ellos tienen un número, cada compañía por ley tiene que tener un número al que usted puede llamar y decir, ¿sabes qué? Quiero que por favor me den de cuánto debo. Entonces le van a mandar un formulario que es siendo escrito atestiguando que usted es la persona que está pagando con su identificación y para que ellos le puedan mandar a usted el payoff. Sí. Ok, entonces la cuestión es que depende del contrato que haya hecho la persona, es como se va a estipular el balance. Exacto. Ok, sí, es que me hacen mucho esas preguntas en la fundación y yo siempre los mando con una persona que sea más capacitada en cuanto a esto se refiere, ¿no? Pero se me hizo fácil ahorita preguntarle a los expertos. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti por
Les quiero comentar una cosa. Normalmente en una hipoteca de 30 años, los primeros 15, lo que más paga uno son intereses. Los otros 15 años lo que paga uno es más capital. Por eso las instituciones bancarias los siguientes 15 años después de que pagaron los intereses ya no les conviene mucho, porque ya lo que les estás pagando es la deuda. Entonces, en cualquiera de los casos, el día que tú pidas el payoff, ellos te dicen, te incluyen todo. Si nada más es, como te decía ahorita Rigo, que nada más te van a cobrar lo que les debes, o si te van a cobrar lo que les debes más el interés que ellos hubieran ganado si les hubieras pagado hasta el día final. Y añadiendo un poquito más, si tienes cuenta de escrow, lo que pasa es que ellos te van a dar el payoff hasta el día del día, y después ellos tienen 30 días para regresarte lo que tienes depositado en escrow todavía tú. Así es, lo que guardaste para pagar los impuestos y el seguro, eso es lo que se queda en escrow. Sí. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta, ya estamos a punto de terminar. ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? Interesante. Pues si hay alguna otra pregunta, aquí están los expertos para contestar. Y yo sé que no es una conversación muy grata escuchar de los fraudes, porque a los que somos personas de bien nos duele el corazón cuando nos enteramos que alguien ha hecho mal. Correcto. Pero les voy a decir cómo lo ven ellos. Ellos no ven a las personas, ellos creen que a ti te sobra. Es un negocio. Exactamente, negocio es un organizado. negocio. Sí. Vean. Sí, es un business. Entonces, Sí. nunca crean que ellos se van a tocar el corazón o que están pensando, oye, está discapacitada o no tiene quien le ayude. Ellos no lo ven así. Ellos lo ven como un negocio y esto lo necesito para sobrevivir. ¿Alguien más tiene preguntar algo? Pásale. Sí, pásale. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo estuve recopilando un poquito de la información que estaban mencionando y yo quería preguntarles, por ejemplo, si hay ustedes como expertos algunas señales que nos podrían decir, oye, tienes que revisarlo esto con un experto, ya sea el precio, ya sea de quién viene, ya sea que si checas en el récord público que puedes revisar en internet y que el nombre no coincida con lo que tú estás mirando aquí, que la dirección no coincida con lo que estás mirando aquí, a lo mejor algo así. Gracias. Gracias. Yo creo que se debe usar la lógica, ¿no? La lógica más que todo, en como por ejemplo, se dice en inglés, if the deal is too good to be true, it's not true. Es decir, si la propuesta se ve que está muy buena, es posible que no es buena. O sea, tienes que tener es para empezar. Pero más que todo, yo creo que tienes que conectar con esa persona. Si una persona, como dice aquí el colega, que te da una tarjeta, tomaste un número de teléfono y no te da ni siquiera nombre, a veces el nombre, además de la corporación, no sabes quién es esa persona. Es decir, hay que usar la lógica. ¿Con quién estoy tratando? ¿Yo estoy tratando con el señor Flores o estoy tratando con una persona que ni siquiera sé quién es esa persona? Y esto comienza mucho por el teléfono y por el email y teléfono, porque el email ha sido el más que ha destrozado más que todo. Entonces te quita la guardia, el email te quita toda la guardia porque entra como mira, es importante y todas las barreras. Es muy importante asegúrate bien, habla con él, habla con otra persona, pero que están en esa clase de negocio, no con el vecino, porque el vecino pues ni siquiera no sabe. Tiene que saber alguien que está en esa profesión que te ayude. Les quiero comentar una cosa, que es lo que acaba de decir él de los emails es muy importante. Me estaban preguntando aquí que cómo identifiqué que lo que me habían mandado del ticket de Houston era incorrecto. Bueno, era un correo electrónico y acababa con ER. No puede ser. Que ER es, creo que... Debe ser un país por ahí. Sí, ¿me entienden? Entonces, ahí, pónganse a ver los detalles. Es muy importante que antes de que... Y otra cosa muy importante, nunca contesten. Nunca contesten, no se preocupen por aclarar, no hagan nada, ¿ok? No responda. Y delete, mándelo a junk. ¿Alguna otra cosa? Otra cosa muy importante, siempre si están aquí en Texas, si van a comprar una propiedad, que sea a través de una casa de título, si es bien importante que utilicen un realtor, pero si no van a utilizar un realtor, utilicen una casa de título por lo menos, y que el contrato que firmen sea el TREC contract, se llama Texas Real Estate Contract. Ya siendo un Texas Real Estate Contract y una casa de título, ya las posibilidades van a reducirse gigantescamente.
Sí, nada más una aclaración. Las casas de título no hacen los contratos. Entonces yo sí les voy a decir una cosa. Usen siempre un realtor. Y un realtor local es lo mejor. Porque el realtor local va a saber normas y cosas que ustedes no van a saber. Porque ellos se tienen que estar educando. Y es muy importante. Hay veces que tenemos malos entendidos en el ahorro, ¿no? Y eso es una inversión. Y es la inversión más grande que todo mundo hacemos. Así es de que usen un realtor. Sí. Ven, pásale. Qué bien que se animaron. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta bien importante para mí. ¿Cómo puedo saber yo si utilicé lo que está mencionando una casa de título para adquirir mi casa? Muy sencillo, porque en los documentos que usted compró debe de venir el nombre de la casa de título que le hizo la ¿Yo puedo llegar a documentación. mi casa y ver Sí. los documentos? En un folleto hay una forma que se llama Settlement Statement, es el donde te desglosan todas las entradas y el costo de la propiedad, la dirección, el lugar de cierre. Entonces ahí te va a decir el nombre de la compañía. Tú puedes ser First American Title, Texas American Title, cualesquiera, pero tiene que ser así. ¿Cuál sería una de las razones grandes por las que yo pudiera perder mi casa después de terminar de pagarla? Que no pagar impuestos, ¿no? Exactamente. La principal es no pagar impuestos. O sea, Si la casa está totalmente pagada y no se hacen los pagos de impuestos, es la única manera de que... ¿No afecta el que yo sea una persona emigrante? No. Y haya adquirido mi casa. No. Aquí algo que sucede es que, por ejemplo, su estatus migratorio no tiene nada que ver con la ley. La ley está para proteger a todas las personas, sea usted inmigrante o sea ciudadano o residente. La ley la va a proteger. Segundo, el pago de impuestos, eso es algo muy importante. Mientras usted cubra los pagos de impuestos de su propiedad, si usted ya terminó de pagar su préstamo, lo único que tiene que pagar son los impuestos de la propiedad. Y la única manera de que pierda la propiedad es... si Bueno, no paga hay los otras impuestos. también. Por ejemplo, El estás en la asociación. Homeowner Association. Estás en una asociación, ellos también tienen el derecho de hacer un embargo en tu casa y quitártela. Y si le debes al IRS, también el IRS puede poner su lien en esa propiedad también, y después puedes ejercitar, cuando ellos quieran, también ejercitar el proceso de... No, sí, ¿cómo se llama? creo que si es homestead no pueden Sí pueden hacerlo. foreclosure. Sí, porque el IRS es ¿Para privado. homestead? Sí, porque el IRS... O sea, sí. les toma tiempo, pero sí lo hacen. O sea, no hay una Exactamente. protección. Porque el Homestead Creditors y el IRS está por encima de los creditors. O sea, el IRS no necesita inscribir la deuda para que a la hora que vayas a querer vender la casa, y la casa de título te dice, lo siento, no puedes vender la casa porque le debes 50, 80 mil dólares al IRS. O sea, ellos tienen esa prioridad. Ahora, que hay casas de títulos que se les escapa y no pescan eso, sí, pero eso ya es responsabilidad de ellos. ¿Por el qué IRS, sí. razón la asociación me podría quitar la casa? Porque no hagan los pagos. Si no hacen los pagos, o sea, haz de cuenta que en una asociación puede ser que tus pagos navales son 300 al año. Y tú dices que no le voy a pagar porque yo no quiero nada con eso. Yo odio la asociación y que me molestan y que no sé qué, que me dicen que el carro, que no tengo que... Y tú te enojas. Ellos tienen, después de 3 años, según la ley, después de 3 años, ellos pueden ejercer el derecho de hacerte un embargo. Y te lo llevan a corte y te lo quitan. Ahora tienes que redimirlo, tienes el tiempo, tienes la opción de redimirlo, tienes que pagarle todo lo que retrasaron y los costos de abogado y hacerlo más caro. Sí. Y de ser así, ¿se puede arreglar eso antes de cubrir Sí, el pago total de la casa? Claro. Sí, pero no es lo ideal. O sea, el problema con esto que de repente la deuda con la asociación es $3,000, pero los abogados te están cobrando otros $10,000 Sí. por X motivo. Entonces ya no tienes que venir solamente con el dinero, sino con el dinero de los abogados, porque fue tu responsabilidad pagar a tiempo y ahora tú tienes que pagar a los abogados que ellos han contratado. Entonces, en ese sentido tienes que dar mucho cuidado. Todo tiene... O sea, y una de las cosas desde el punto de vista financiero es crear tu propio sistema, tu propio hábito para estar pendiente de esto, porque cuando el banco hace todo esto por ti, pues es fácil, o sea, pagas uno solo y se acabó. Pero después uno de los errores grandes que yo he visto es gente que dice, ya terminé de pagar la casa, pues ya no pago el seguro de la casa. Y después pasa un tornado, un accidente y estás
completamente a merced ¿no? Es tu riesgo financiero completo, no tienes una protección. ¿Por qué? Porque el banco sí o sí te va a exigir tener un seguro para proteger ese activo, porque ellos quieren proteger sus inversiones. Entonces, y mucha gente dice, no, ya pagué el banco, ya no quiero pagar más, pero no estás pagando, estás invirtiendo por protección. Como decir, yo no sé cuál es el lugar más peligroso que hayas estado en toda tu vida. Yo estuve por los barracones del Callao, en Lima, y yo pagué por protección. Para entrar y salir tranquilo, porque era una cosa de jugar partido con unos amigos y tuvimos que pagar. Entonces, de esa manera, financieramente hablando, una compañía de seguros está ahí para protegerte. Y aparte, y si es una casa de renta, si es tu inversión, pues eso es un gasto deducible de impuestos, ¿no? Como la electricidad, como el agua. Y pagar pues los arbitrios, las mejoras las mejoras a la comunidad, porque a veces tú dices, ya terminé de pagar y no sé cuántos minutos, y después te vienes un bill extra porque construyeron una nueva escuela, porque construyeron un puente, un parque, entonces, pero me sale más. Sí, pero eso es parte de tu responsabilidad como ser dueño de una propiedad, y eso es lo que tienes que tener claro. Siempre vas a estar aprendiendo, tienes que estar educándote, no es simplemente, lo ideal sería que nunca más en tu vida pagues. Eso es ideal, pero no va a pasar. Así que, pues, medir tus riesgos, sé cuál es tu tolerancia. Okay. Ahorita en el presente, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Nosotros los emigrantes podemos adquirir una casa? Claro. ¿Es más recomendable obtenerla con el ITIN o como lo hacíamos anterior, con un seguro de trabajo? Bueno, lo que pasa que sí, con el ITIN, porque el ITIN tiene la misma posición que tiene el seguro social sin los beneficios. Sí. Pero si pones un seguro fake, de que sea de mentira, todo ese asunto va a ser un poco más complicado para cuando tú quieras, cualquier cosa que quieras arreglar. Sí, aparte que eso se considera fraude. O sea, no puedes usar un seguro que no es tuyo, ¿no? O sea, y peor, y en eso ten mucho cuidado, porque ha habido casos de gente que se prestaban los números y después la otra persona llama, dice el IRS y llega una carta y esa casa no es tuya. Y dentro de la regulación del IRS es muy serio usar una identificación de otra persona, es un felony. Y ahorita, pues no sé, las personas que tienen problemas migratorios están deteniendo, están deportando gente por un red line, ¿sí? Pues ya te imaginas lo que pueden hacer por un felony propiamente, ¿no? O sea, un misdemeanor, pero entonces ten mucho cuidado. Lo último y me voy. ¿Qué tan cierto es de que el estado o la ciudad puede hacer un préstamo gratuito de dinero para adquirir una casa como descuento? Existe un programa que se llama First Time Home Buyers, donde a través de ciertas situaciones, como aquí en Houston, una muy conocida es NACA. Ellos tienen un programa de First Time Home Buyers donde les otorgan el down payment y el closing cost incluido. Pero existen también ciertas condiciones que no pueden vender la propiedad por los primeros 5 años, creo. Es perdonable a 20% por año, el programa de 5 años, pero hay diferentes programas. Harris County tiene su propio programa, también aparte, porque lo usan en ciertas zonas, en ciertas áreas. Tienes que estar en cierta sección porque ellos quieren revitalizar la zona y tener más dueños que inquilinos. Entonces hay programas para eso, hay diversidad de programas. Entonces, ¿eso es cierto y eso es legal? Sí, correcto. Sí, pero asesórate bien. O sea, uno de los mayores problemas que hemos visto es que hay una parte que es como es información general, ¿no? Como nosotros ahorita estamos dando de voluntad, esto es gratis, pero no es propiamente una consultoría. O sea, si te vas con cada uno de nosotros, pues te vas a demorar 2 horas en ver un detalle, pero es muy importante porque es tu caso. Entonces, no se queden solamente con lo que estamos exponiendo acá, vayan con sus profesionales de confianza. Bueno, asegúrense que sean profesionales porque todos estamos registrados, ¿no? Los realtors están registrados, los loan office están registrados y pues cada uno, nosotros los preparamos impuestos, lo que somos agentes regulados, estamos registrados con el IRS. Entonces verifiquen, ¿no? Que eso, y después pues vean qué tan buenos han sido los resultados, ¿no? Acá en la COME tenemos varios loan officers que hacen ese programa y que los conocemos y que son reales y no te van a engañar.
que sería lo mejor, porque ya no sabemos ni en quién confiar. Sí, lamentablemente, Gracias. lamentablemente en la parte financiera hay mucho, pero mucho fraude. A nosotros nos ha tocado historias tristes, de gente de afuera, gente de acá, pero pues presten mucha atención, ¿no? El tema era qué signos, ¿no? Pues para empezar, ya cuando te empiezan a embelezar, te piensan que esto te vas a volver millonario en 2 días, mucho cuidado, ¿no? Justamente les había traído pero el que quiera se lo paso, ¿no? Un grupo que atraía inversionistas extranjeros, le decían que van a ser millonarios, y es legal, y sí puedes ganar dinero como siendo inversionista extranjero. Pero ya cuando dice que te van a doblar el dinero cada 2 meses, cada mes, como que ya tienes que empezar a tener cuidado, ¿no? O sea, el rendimiento es demasiado alto. Es una mentira. Sí, generalmente tiende a ser mentira, o hay algo fishy detrás que tienes que tener mucho cuidado, así que... Sí, regularmente una inversión, una muy buena inversión, y hablemos así de una tremendísima buena inversión, te puede generar así arriba del 15% anual. Estás hablando de un muy buen negocio. Si ella te dice que vas a duplicar tu dinero en 2-3 meses, no. O que te vas a hacer millonario, no. Es muy difícil negocios así de que... Bueno, amigos, muchas gracias por su participación. Vamos a darles un fuerte aplauso. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Y hemos llegado al final de este programa, pero no se pierdan el próximo de Pregúntale al Experto. Mil gracias. Gracias. Gracias.